Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy vamos a continuar con ajuste y sincronización de la overlock, o como le decimos acá en Colombia, la fileteadora. En el capítulo anterior, en nuestro video anterior, estuvimos hablando de cómo ubicar las cuchillas para que queden en la posición correcta para cortar. Si no se acuerda, por acá voy a dejar el enlace para que usted entre y lo mire y vuelva, tranquilo, vaya y vuelva y yo lo espero. Listo, ya vio, ya revisó. Entonces, vimos cómo graduar la altura de las cuchillas y qué posición deben estar, pero el video de hoy es un complemento necesario para ese video, que es cómo ubicar las cuchillas para que se vuelva más ancho o más angosto el filete. Adicionalmente, cuando ubicamos y quitamos las cuchillas tenemos que correrlas a la izquierda o a la derecha, es decir, este funciona de la mano con el otro. Entonces deben estar muy pendientes para resolver todas sus dudas ahorita en la teoría y luego en la práctica para que quede todo muy claro y el sistema de corte quede trabajando muy bien. Recuerden que si una máquina fileteadora a usted le gradúa cuchillas y no queda cortando bien, no va a coser, es decir, es una regla general. Si la máquina no corta bien, no coserá bien, así esté graduado los tiempos y todo, porque el mugre que botan las cuchillas va a irse al punto de costura, o el material sin cortar se va a voltear y se va a ir al punto de costura y podrá dañar uno o los dos loopers o las agujas, o podrán dañar su sincronización. Entonces siempre deben estar muy seguros de que les queda trabajando muy bien. ¿Listo? Entonces arranquemos. Pero ¿qué es eso de correr las cuchillas o anchar el filete? Que es lo que tenemos el día de hoy. Pues resulta que como las cuchillas vienen en unas bases móviles, se pueden separar. En el caso de ustedes lo voy a separar, pues ustedes lo están viendo así. Separar es mover hacia la derecha, o acercar es correr hacia la izquierda, o juntar las cuchillas hacia la planchuela. ¿Para qué? Para que el fileteo quede más angosto cuando las cuchillas están muy a la izquierda, o quede muy ancho cuando las cuchillas están a la derecha. Y es relativamente fácil. Ustedes se van a dar cuenta que este proceso es relativamente fácil, pero sí hay que tener algunas consideraciones y hay que entender cómo funciona el mecanismo para que quede muy bien. Entonces vamos a entenderlo. Para hacer la graduación del ancho del filete, lo primero que hay que hacer es dibujar una máquina acá para que ustedes puedan entender de qué estamos hablando. Luego lo hacemos en la práctica tal cual como siempre lo hemos hecho. Entonces ya vuelvo. Listo, ya tenemos la máquina dibujada. Más o menos se ve así. Tenemos que abrir esta tapa y quitar la tapa corrediza para tener acceso a este punto que es donde se encuentran las cuchillas. Cuchilla inferior y cuchilla superior, las mismas que vimos en el video pasado. Entonces voy a abrirla y enseguida vuelvo con ustedes. Listo, ya abrimos las tapas de la máquina, abrimos la tapa, la lateral, la frontal, y quitamos la tapa que cubre los guiadelos que llegan a la aguja. Y realmente nos encontramos con que acá viene una cuchilla, la base de una cuchilla superior, y acá viene la base de una cuchilla inferior. ¿De dónde vamos a hacer esta graduación? Debemos soltar este tornillo y este mecanismo se mueve completo para aquí y para allá. ¿Pero por qué se mueve para aquí y para allá? Porque hay un resorte que viene conectado a ese mecanismo que impulsa la cuchilla y permite graduarla. ¿Cómo se ve ese mecanismo parte por parte? Se ve más o menos así. Viene el resorte y un eje que tiene acá un cuadrante. ¿Para qué ese cuadrante? Para que este tornillo entre ahí. Entonces, al tener un cuadrante o un chaflán, el tornillo entra y no hay posibilidad de que eso se mueva, sino va a quedar este tornillo justo en esa parte plana. Luego viene la base de la cuchilla, el espacio y un tornillo que sostiene esa cuchilla. Normalmente es un tornillo de cabeza hexagonal para una boca fija número 7, pero también viene con una pala marcada en caso que usted quiera hacerle con la pala. ¿Qué ventaja tiene hacerlo con la boca fija, con la llave de boca fija? Que el agarre es parejo y no hay posibilidad de que se deteriore o se dañe su tornillo. Si lo hace con la pala, si no tiene la suficiente fuerza, va a ir dañando la ranura. ¿Listo? Entonces soltamos este tornillo y podremos mover la cuchilla hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo de lo que necesitemos. ¿De qué depende? De la ficha técnica y el tipo de prenda que usted vaya a fabricar en esa máquina. Ahora vamos a ver cómo se mueve esta cuchilla superior. Bueno, vamos a tratar de entender cómo funciona el sistema de cuchilla superior. Es muy sencillo. Este mecanismo se ve más o menos compuesto por estas partes. La base de la cuchilla que viene acá, que es la que se encarga de hacer que suba y baje, viene así, y acá viene hueca. Entra esta pieza cilíndrica, entra acá adentro. Usted acá va a ver este par de tornillos, este par de orificios para los tornillos los va a ver acá, pero usted va a poder mover esto hacia izquierda o derecha. ¿De qué depende? Del ancho que quiera.
Después va a entrar esta base de cuchilla, que estos tornillos, estos orificios para los tornillos coinciden con estos, y ahí se ponen y ahí ponemos nuestros tornillos. Luego viene la cuchilla superior, que es esta, entra aquí de costado con este orificio y es sostenida por un tornillo de cabeza hexagonal para llave de boca fija número 7. Al igual que el de la inferior, viene con una ranura para la pala, pero normalmente usted debe hacer la fuerza con una llave que el agarre es mucho más preciso, y con la pala hay posibilidad de que se le pele el tornillo y lo dañe. Entonces, ¿cómo viene esto? Necesitamos correr nuestro cuchilla superior hacia la derecha o hacia la izquierda. Simplemente tomamos el par de tornillos que nos encontramos acá al frente y los aflojamos. En la máquina que vamos a hacer el ejercicio solo tiene uno, entonces solamente desde uno, pero normalmente vienen dos tornillos. Soltamos esos dos tornillos, no los quitamos, simplemente los soltamos, y esto nos da tolerancia de moverlos hacia izquierda a derecha. ¿Qué tanto? Pues lo que permita hasta este borde y hasta este borde. Entonces vamos a poder moverlo hasta aquí o hasta aquí. ¿De qué depende qué tan ancho necesitemos el filete de la operación que estemos haciendo y de la ficha técnica? O depende del tipo de prenda que usted esté fabricando. Es decir, no hay un ancho estándar. La máquina dice que mínimo nos da 2 milímetros de ancho de filete, de 2 a 3 milímetros de ancho de filete, y de ahí para ahí usted puede ancharlo. ¿Cuál es el problema de ancharlo o angostarlo? Que el filete no va a quedar plano. Ya les voy a explicar cómo se cuadra eso para que el filete quede bien presentado y quede bien terminado, y eso también lo vamos a ver en el video. Cuando modificamos el ancho del filete moviendo las cuchillas, el único inconveniente es que nuestro filete va a cambiar, se va a ver diferente. ¿Y qué va a suceder? Por ejemplo, si angostamos el filete, es decir, usted está cosiendo un material pesado y quiere coser un material más fino, de pronto una prenda de ropa interior, de pronto un material finito para tejido de punto, algo deportivo, entonces el filete es muy ancho. Se estaba cosiendo, por ejemplo, driles y empezó a coser cosas finitas. ¿Qué va a suceder? Que el filete es muy ancho, y así usted corre las cuchillas, el filete va a quedar por fuera. ¿Cómo se va a ver? Se va a ver más o menos así. El filete va a quedar por fuera, es decir, no se va a ver bonito, sino va a quedar sobrando un pedazo. Así se ve por el derecho y así se verá por el revés. Y así usted le apriete mucho la tensión, la cantidad de hilo no va a cambiar, es decir, no va a cambiar este aspecto. ¿Por qué? Porque el filete está muy ancho y la máquina está acondicionada para que dé cierta cantidad de hilo, y ese hilo va a quedar sobrando. ¿Qué otro problema va a suceder? Bueno, ya le explico ahorita de dónde va a ser. ¿Qué otro problema va a suceder? Que usted pase un filete muy angostico a uno muy ancho. Está haciendo, por ejemplo, camisetas o ropa fina, y lo que va a suceder es que pasa a ser drills o jeans y automáticamente ancha el filete, y va a suceder lo siguiente. Ya les voy a dibujar acá y ya volvemos. Bueno, estábamos cosiendo una ropa interior muy fina, estábamos cosiendo algo de bebé, estábamos cosiendo una prenda delicada, y nos sale un contrato de fabricar drills, jeans, dotaciones, cosas así. Entonces, ¿qué hace la gente? Fácil, correr las cuchillas hacia la derecha. ¿Y qué problema se va a presentar? Que el filete, si usted lo ve de perfil, se va a ver curvo así o curvo así. Queda, y así usted le suelte al hilo, no va a cambiar. Usted ve por el costado y el filete se va a ver curvo, como que se envuelve dentro del filete. Eso sucede ¿por qué? Porque la cantidad de hilo que estaba en el filete es mínima, y cuando se le hace algo más ancho, pues el hilo no tiene dónde salir y sigue así, y la tela se encurva, se encoca y se ve feo, y problemas de calidad se van a presentar por eso. ¿Qué tendremos que hacer entonces para que no quede ni así, ni por el contrario el filete quede por fuera? Tendremos que ir directamente a las palancas tira hilo. No es de tensores, los tensores dan la tensión del hilo, pero las palancas tira hilo nos dicen qué cantidad de hilo vamos a encontrar en esa costura. Entonces vamos a ver dónde están y cómo los vamos a graduar. Muy sencillo. Para que la máquina nos dé la cantidad de hilo que necesitemos, tendremos que ir a los guía hilos y las palancas tira hilo que tienen movimiento. ¿Dónde los vamos a encontrar? Tenemos una máquina filetadora, le vamos a abrir esta tapa y acá adentro la vamos a encontrar. Los voy a graficar rápidamente para que ustedes sepan cómo graduarlos y dónde encontrarlos. Bueno, ya quitamos la tapa y nos vamos a encontrar con las siguientes palancas tira hilo, esta y esta. Ellas se mueven hacia arriba y hacia abajo, y hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué hacen? Toman la hebra del cono, la entregan al looper,
toman la hebra del cono, la entregan al looper en esos movimientos que uno ve así. Y hay algunas marcas en las máquinas. En Sirua vienen unas líneas, en Yuki vienen unos números, en Singer también vienen unos números, y en Pegasus vienen unas marquitas. Entonces usted, con respecto a esas marquitas, le da más o menos cantidad. ¿Cuál es la teoría para que usted no se pierda? ¿Cómo es la teoría básica para que pueda entender cómo funcionan estas palancas de hilo? Fácil. Entre más agudo sea el ángulo, mayor cantidad de hilo nos va a dar a los loopers. Entonces, entre más cantidad de ángulos se formen para el paso del hilo, mayor cantidad de hilo. Y entre menor sea el ángulo, menor cantidad de ángulo haya en el movimiento del hilo, menor cantidad de hilo nos dará el momento de costura. ¿De qué depende? De qué va a coser y cómo lo va a graduar. Es decir, no hay forma de decir déjelo siempre en un punto, sino tendrá que ir a hacer graduaciones, comenzar a mover esto hasta que le dé el ángulo correcto para el material que esté trabajando. De lo contrario, tendrá el inconveniente que el filete le quede curvo o le quede el filete por fuera y no habrá forma de modificarlo. Recuerde, siempre de estas palancas, tira hilo, sea la cantidad de hilo. De los tensores, sea la tensión, qué tan tensionado sale ese hilo. Pero si usted tiene mucho hilo, así lo apriete mucho, pues mucho hilo saldrá tensionado, pero no hará nada. Y si por el contrario tiene muy poquito, así le afloje, el hilo saldrá suelto, el filete quedaría horrible, pero no habrá forma en que le quite esa curvatura a no ser que lo mueva. Más ángulo, más hilo. Menos ángulo, menos hilo. ¿Listo? Ya con esto terminamos nuestra teoría. Entonces vamos a la práctica y vamos a dejar todo muy bien graduado. Espero que tengan muchas dudas y las puedan resolver en el momento de la práctica. Bueno, y así como lo vimos en la teoría, vamos a hacer en la práctica el siguiente ejercicio, que es correr las cuchillas hacia la derecha para hacer un filete más ancho y hacia la izquierda para hacer un filete más angosto. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar quitar el pie prensatelas y para soltar este tornillo necesitaremos un tornillo de pala de 1/4 y acá normalmente tienen 2 tornillos, pero pues en este caso solo tiene uno. Vamos a hacerlo solamente con el tornillo que tiene. Entonces necesitamos un tornillo de pala, que prestemos mucha atención a los detalles y correr las cuchillas derecha, izquierda, izquierda, derecha. Listo, se podrán dar cuenta acá que la distancia que desde la cuchilla a la planchuela es mínima. Lo primero que vamos a hacer en este primer ejercicio es correr la cuchilla hacia la derecha. ¿Para qué? Para hacer como si fuéramos un filete más ancho. Soltamos este tornillo y corremos esta cuchilla un poquito hacia la derecha. Esto ya nos determinará el ancho, pero para que esto funcione realmente necesitamos hacer que este resorte trabaje. Vamos a soltar este mecanismo. Por favor, fíjense en esta cuchilla. La voy a soltar y la cuchilla se va a disparar hacia la superior. En ese momento ya hicimos un filete más ancho. Es muy sencillo. Y ya la máquina, cuando movemos el volante, va a cortar la hebra. ¿Por qué funciona así? Por el mecanismo de resorte que vimos en el tablero dibujado. Es decir, acá detrás de esto hay un resorte que impulsa todo esto hacia acá, va montado sobre un bujecito y este tornillo sostiene esa posición del buje. Entonces cuando soltamos esto, podemos graduar y el resorte siempre se va a ir para allá. Ahora vamos a hacer un ejercicio contrario, el ejercicio de hacer un filete más angosto. Si usted se fija, aquí hay mucha distancia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el movimiento al contrario de como lo hicimos hace un rato, tal cual como lo dijimos en la teoría. Soltamos primero este tornillo y como el resorte va empujando para allá, es decir, en esa dirección hacia la derecha, pues no nos sirve, tenemos que empujar la cuchilla en forma contraria. Miren que acá sosteniendo y ajustamos el tornillo y ya esta cuchilla quedó muy lejos de esta, pero quedó muy pegada a la planchuela. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Fácil, simplemente soltamos el tornillo que sostiene la cuchilla superior y corremos esta cuchilla hacia la izquierda.
ajustamos el tornillo y ya el filete quedará muy angosto. Y nuestra máquina hará un filete mucho más angosto. ¿De qué depende todo esto? Del ajuste que necesitemos y de la operación que estemos haciendo. Ya después de tener nuestras cuchillas corridas, lo único que nos interesa ahora es que la cantidad de hilo que llegue al filete sea la adecuada o la correcta. ¿Cómo vamos a determinar eso? Depende de las palancas tira hilo que mencionábamos en la teoría. Las palancas tira hilo que llevan cantidad de hilo a los loopers son esta y esta, y son graduables. ¿Cómo están graduados? Del siguiente modo: si yo suelto este tornillo, hagamos que suba a su posición, que se nos mueve, hagamos que llegue a su posición más alta, que sería por ahí, significa que está dando muchísimo hilo. Pero si yo suelto y lo muevo así, va a dar menor cantidad de hilo. ¿Y cuándo vamos a necesitar menor cantidad de hilo? Cuando nuestra máquina está haciendo un filete muy delgadito. En algunas marcas como Sirua y las chinas vienen es con números y con más líneas, pero pues finalmente la teoría es igual. Si volvemos a hacer un filete ancho y necesitamos mayor cantidad de hilo, pues soltamos esto nuevamente y lo dejamos como estaba y quedó mayor cantidad de hilo. Ahora vamos a jugar con esta de la derecha, con esta. Si yo lo suelto y bajo esto, digamos lo dejo por acá, voy a dar menor cantidad de hilo, por eso la línea es más corta. Pero si necesito hacer un filete mucho más ancho, deberé soltar esto y lo subo y lo dejo más o menos a esta medida. En este caso, esta máquina hará un filete mucho más ancho. Y por último tenemos otro guía hilo, que es este. Si ustedes ven, en este espacio hay una ranura. Entonces yo suelto este tornillo, nos ajustamos bien este para que no se nos descuadre. Y miren que se puede mover hacia un lado o hacia el otro. Si yo lo dejo lo más abajo posible y ajusto acá, la máquina va a hacer un filete muy angostico, va a dar muy poquito hilo. Este hilo llega al looper inferior y la cantidad de hilo que va a llegar es mínima. Pero si yo corro las cuchillas hacia la derecha y necesito un filete más ancho, necesitaré mayor cantidad de hilo. Movemos hasta hacia acá y al máximo, y va a ser un filete ancho tote. ¿De qué depende? No hay forma de decir que lo deje en alguna posición. Usted tendrá que ir graduando, ir jugando con la cantidad de hilo que necesita para su filete y de esa forma graduarlo. Cuando ya consiguió la cantidad de hilo adecuada, ajusta los tornillos y la máquina quedará lista para empezar a trabajar. Recuerde siempre, cuando haya hecho el movimiento de las cuchillas acá, recuerden que hay que hacer prueba de corte. Si la máquina no corta, así como lo vimos en el video anterior, si la máquina no queda cortando como es, deberemos volver a soltar este o este y darles un poquito más de ajuste. Entre más desgastado está ese filo, mayor cantidad de fuerza hay que hacerle. Pero como trabajan a alta velocidad, puede ocasionar que la cuchilla inferior se queme, porque esta es muy dura y al hacer mucha fricción se van a quemar. Entonces hay que buscar como un punto intermedio. Pero si la máquina, después de haberle hecho cambiarle o modificarle el ancho del filete, dejó de cortar, la máquina no va a coser. Bueno, ¿qué nos queda pendiente por ver? Simplemente la posición del prensatelas. ¿Qué tiene que el prensatelas acá? Mucho. Resulta que en el prensatelas está una guía, que es esta. Y esa guía debe ser lo más pegada, o debe estar lo más pegada a la cuchilla sin que la toque. Si en caso que corriéramos este y este hacia allá, soltamos el tornillo y esta guía la debemos mover hacia allá para que quede lo más cerca
de la cuchilla sin que la toque. ¿Por qué? Porque esto evita que las hebras que se cortan salgan volando por acá y se vayan al punto de costura. Entonces, al tener esta guía, lo que nos garantiza el fabricante es que hasta acá va a salir el retal y no va a haber forma de que salga hacia arriba. Por fino que sea el material, no va a haber forma en que el material se vaya hacia el punto de costura y el filete quede defectuoso. ¿Listo? Después de esta graduación tan sencilla, ya su máquina quedará trabajando como tiene que quedar. Revise todos los pasos para que su máquina quede funcionando muy bien. Bueno, ya con esta práctica terminamos el tema de graduación de las cuchillas, el ancho del filete y demás. No se les olvide tener en cuenta la guía que hay en pie prensatelas. Esa guía que vimos que tiene un tornillo superior, de ahí se podrá graduar para que quede un poco más pegado a la cuchilla o más separado. Es decir, usted tiene cómo graduarlo. Si lo deja lejos, el filete, el retal que se va cortando se va a ir hacia arriba y va a quedar en el punto de costura. Entonces siempre dejarlo lo más pegado a la cuchilla sin que le pegue, ¿no? Siempre manteniendo su distancia. Espero que hayan resuelto sus dudas, espero que hayan aprendido. Si no se ha suscrito, por favor, ¿qué está esperando para suscribirse al mejor canal de mantenimiento de máquinas de coser? Por acá va a encontrar un banner color rojo, le da clic y se suscribe y activa las notificaciones para que siempre esté enterado de nuestros últimos videos y todas las novedades que estemos teniendo en nuestro canal. Por último, si le gustó, denle un like, si le gusta el canal, si le gustan los videos, si nota que está aprendiendo, denle un like, comparta con las personas que usted crea que tal vez le sirve esta información, que tal vez le sea útil, compártalo, si no tiene nada, recuerden, la información es gratuita y nada, gracias por vernos, espero que estén muy pendientes de estos videos que vienen, van a ser cosas muy chéveres, nos estamos viendo por este medio, muchas gracias, chao.